Padre, ¿qué regalo es este que tú nos diste, la venida de la oración, para venir ante el trono y compartir nuestros corazones contigo? Señor, no vivimos en un mundo como ese, donde las personas que no son tan importantes tienen acceso a personas importantes. Y sabemos que esto es extremo en las dos partes, porque no somos personas importantes y tú eres el Rey del universo. Y sí, tú has hecho un camino posible para nosotros, abrir nuestra boca, preparar nuestros corazones y poner nuestros ojos en ti, Jesús, y orar. Así que venimos en esta mañana orando, sabiendo que tú quieres que oremos. Y oro, Padre, para que cada uno de nosotros en esta habitación, en esta mañana, seamos sensitivos a tu Espíritu Santo, así como nos guías y nos enseñas en esta mañana. Tenemos que pedirte que ores, porque como un Padre amoroso, nadie tiene que decirte que necesitas hablarle a tus hijos. Eso es lo que hace el amor. Tú vas a hablar. Nuestra parte en eso es la voluntad de escuchar mientras tú nos hablas. Así que oro para que nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para tomar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Vamos por el ministerio de los niños, esas vidas tan preciosas, para que ellos, domingo por domingo, crezcan en el entendimiento de quién tú eres y tu gran amor por ellos. Esto lo oramos en el nombre de Cristo y todo el pueblo dice, amén. Hey, estamos en el libro de Colosenses. Si necesitas una Biblia, te llevarán una a ti. Colosenses capítulo 1. Y la enseñanza de esta mañana es caliente, frío, tibio. Aquí hay algunos remedios caseros que no puedo creer que nunca haya oído hablar hasta ahora. Increíble. El primero, evita cortarte cuando rebanas vegetales, consiguiendo a otra persona que pueda sostenerlos mientras tú los cortas. Genial. O este es una verdad básica. Solo necesitas dos herramientas en la vida: W40 y cinta adhesiva. Si no se mueve y debería, usa W40. Si no debería moverse y se mueve, usa cinta adhesiva. Así que todo está ahí. Y la última, esta puede ahorrarte mucho dinero y problemas. Si no lo puedes arreglar con el martillo, tienes un problema eléctrico. Así que es un diagnóstico rápido a los problemas. Con eso dicho, entonces así es la lógica, que si tienes un problema de agua, llamas a un plomero. No en la lección de hoy. En cambio, vamos a llamar al apóstol Pablo para arreglar un problema severo de agua. Así que estamos en el libro de Colosenses en esta mañana, y esta es la ciudad de Colosas. Si puedes poner la foto, eso es en Galacia, y entonces la región de Galacia hoy está en el medio de Turquía. En la próxima foto vamos a estar hablando acerca de estas tres ciudades que están cerca unas de otras: Colosas, Hierápolis y Laodicea. Así que vamos al capítulo 1, verso 1, y dice: esta carta fue escrita por Pablo, escogido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo. Les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosa. Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Ahora vemos en estos versos que esta carta fue escrita por Pablo a la iglesia en Colosas, pero Pablo también pidió que sea leída por la iglesia cercana de Laodicea. Encontramos eso en el capítulo 4, verso 16, y dice: una vez que hayas leído esta carta, pásala a la iglesia Laodicea. Mientras vamos por este libro, ten en mente que Pablo tenía los miembros de la iglesia de Laodicea en mente también. Pásenla a la iglesia en Laodicea para que ellos puedan leerla también. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Ahora, Colosas y Laodicea eran ciudades en Frigia, una provincia de Asia controlada por los romanos, que hoy es Turquía. Colosas, como puedes ver ahí, está ubicada como 100 millas al este de Éfeso, en la región de las 7 iglesias encontradas en Apocalipsis capítulo 1 al 3, y son mencionados en Apocalipsis 1:11, y dice: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en la ciudad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Otra vez, Laodicea siendo la última de las 7.
La ciudad de Colosas estaba al lado del río Licus, con dos otras ciudades grandes, casi a la vista una de la otra, todas ubicadas en el río Licus: Laodicea, Hierápolis y Colosas. El valle de Licus era conocido por dos cosas. Número uno, era notorio por sus muchos terremotos. Más de una vez, registra la historia, la Odisea fue destruida por terremotos, teniendo a Colosas cerca como vecino. Y la segunda era el valle y su río estaban impregnados con yeso. Y el yeso se derramaba como una maleza. Y esto es hermoso. Esto era como un yeso. Solo hermoso. Vemos como los comentaristas se refieren a este queso. En la próxima foto puedes ver otra vez lo blanca que es esta tierra y el río cómo atraviesa por ella. Absolutamente hermoso. Su y yo, hace unos años tuvimos la oportunidad de ir a Turquía y era esta ciudad donde Pablo plantó y tuvimos la oportunidad de estar ahí y ver eso. Próxima foto. Absolutamente hermoso. La próxima foto. Hermoso. ¿Hay alguna más? ¿Ya? Ok, vamos a regresar. Gracias. Eso es hermoso, ¿ok? Y este yeso se derramaba como maleza y virtualmente se apoderaba del paisaje. El comentarista Lightfoot describe el valle como una tierra fértil superpuesta por yeso, donde los lechos del río estaban ahogados por esta cosa. Cuevas fantásticas se han formado por el poder extraño, tanto destructivo como creativo. Es fatal a la vegetación. Estas incrustaciones de yeso se propagan como una envoltura pedregosa sobre el suelo, brillando como un glaciar en el cerro. Atrae el ojo del viajante desde una distancia de 20 millas. Y adicionalmente a esta vista de 20 millas, incluye el monte Cadmus, que asciende 8,000 pies por encima de la ciudad. Puedes poner la próxima foto. Y el agua de Colosas, esto es importante, mientras seguimos, era suplida por un arroyo helado, alimentado por el deshielo del monte Cadmus. Colosas tenía dos comercios importantes. La tierra volcánica siempre es fértil y lo que no estaba cubierto por el yeso era excelente tierra para pastizales. Y por la excelente pastura de esta región, se jactaba de ser quizás el centro más grande de la industria de la lana del mundo. Muy bueno para el pastoreo de las ovejas. El segundo, que las aguas con yeso eran muy buenas para pintura de telas. El agua con el yeso era excelente para limpiar la suciedad, para blanquear la lana y limpiar colores y tintes, especialmente el negro y púrpura. Y como algunos de ustedes saben de otros estudios bíblicos, tinta púrpura era muy valiosa por la razón de dónde venía. Pero Colosas había perdido su prominencia en la época de Pablo. La historia registra que Colosas había sido una ciudad floreciente y próspera cuando el rey Jerjes de Persia, en el libro de Esther, había marchado por ahí 500 años antes. Pero en la época de Pablo, el camino principal había sido desviado para pasar por la Odisea, causando el deterioro de Colosas y correspondiente sufrimiento en riquezas, como nos dice Apocalipsis. Apocalipsis 3:14 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia en la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Y el verso 17, hablando de la Odisea, dice: tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Es interesante, pero de las 7 iglesias que son nombradas, esta es la única iglesia de la que Dios no tiene nada bueno que decir. Quizás porque tiene muchas riquezas.
Las riquezas se habían metido en el camino. Barclay, el comentarista, nos dice que Laodicea era una de las ciudades más ricas del mundo. Y aunque la iglesia de Colosas era principalmente gentil, es un hecho de que había una gran comunidad judía viviendo en esta región. William Barclay nos dice que los archivos romanos revelan de que habían un mínimo de 50,000 judíos viviendo en Laodicea en el año 62 después de Cristo. 50,000. Como comparación, en el primer siglo de la ciudad de Roma, solo había una población de 40,000 y 50,000 judíos. De una población total en la ciudad de Roma, alrededor de 1,000,000, excluyendo los esclavos. Así que Roma tenía una población quizás de un 5% judíos. Y Laodicea era una ciudad pequeña y tenía la misma cantidad de judíos que Roma. Esta próxima foto es un ejemplo de una sinagoga judía. Así que puedes ver esto en toda la ciudad de Laodicea. Entonces, al imaginarte a Pablo escribiendo a la iglesia, tanto Colosas como Laodicea, ten en cuenta que Pablo estaba muy consciente de que estaba escribiendo a una comunidad muy rica, con una población judía adinerada, probablemente tratando de deshacer todo lo que trata de lograr Pablo. Estas son las aguas termales ubicadas en Hierápolis, a 6 millas. Otra vez en Turquía, la próxima foto. Solo hermoso, las aguas termales, la próxima foto. Otra vez puedes ver allí el otro terreno allí. Y esta foto, la última cosa de Laodicea, a quien Pablo también envía esta carta, era que Laodicea era dependiente de abastecimiento de agua de afuera enviada por una tubería a su ciudad. Y la fuente de esta agua venía de las aguas termales de Hierápolis a 6 millas de distancia. Entonces el agua que bebían venía tibia. Y estas son las ruinas de estas tuberías entre Hierápolis y Laodicea. Para el tiempo en que esta agua caliente de Hierápolis llegaba a Laodicea, era un agua tibia. Así que la Biblia, en Apocalipsis 3, 14 y 16, todo esto hace sentido. Sí. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisieras que fueras uno o el otro, pero ya que eres tibio, ni eres frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Una analogía perfecta para Laodicea. El diccionario Anchor dice: el agua abastecida por estas aguas termales era tibia y nauseabunda cuando llegaba a Laodicea, diferente al agua caliente terapéutica de Hierápolis o el agua refrescante de Colosas. Esto da sentido al pasaje de Apocalipsis. Nos hace sentido en ese contexto. Sobre la fecha de esta carta, fue escrita alrededor del 60 o 62 después de Cristo, cuando Pablo estaba prisionero en Roma. Pablo escribió 4 cartas desde la carta en este orden: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. De Colosenses, el comentarista Wright dice: Colosenses es una de las cartas de Pablo más cortas y una de las más emocionantes. Y con eso dicho, vamos a empezar. Verso 1, capítulo 1. Esta carta es de Pablo, escogido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo. Pablo incluye a Timoteo como un autor adicional al joven Timoteo. Y otra vez el verso dice: Pablo escogido por Dios para ser un apóstol. Escogido por Dios para ser un apóstol. Para mí es muy triste que Pablo continuamente tenía que estar defendiendo
su derecho de ser un apóstol. Pablo, entendiendo autoridad, sabía que antes de que él pudiera hablar a la vida de estos creyentes en Colosas, tenía que probarles que él tenía la autoridad para hacerlo. Y mantén esto en mente. Pablo nunca estuvo en Colosas y nunca había conocido a estos creyentes. Él nunca visitó esta ciudad. Si puedes poner la próxima foto, este es el primer viaje misionero de Pablo. Puedes ver la línea roja. Puedes ver que Colosas está lejos de esa línea. En el segundo viaje misionero de Pablo, él hizo como un círculo y Colosas está en el medio. Él nunca llegó ahí. Así que no lo planificó, no los visitó, no conocía a estas personas. Y ahora está reclamando su autoridad apostólica para hablarles a ellos. Y porque Pablo no había encontrado esta iglesia en Colosas y nunca los había visitado, así que sabiamente se anticipó a los detractores en Colosas que pudieran decir, ¿quién es este Pablo? ¿Y por qué deberíamos escucharle? Pero este era un problema común con el cual Pablo tenía que lidiar. Y él tenía una manera con la cual él lidiaba con esto. Él mismo se ponía por delante reclamando su autoridad apostólica, reclamando ser un apóstol. Segunda de Corintios 10:13 dice, nosotros no nos jactaremos de las cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactamos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Primera de Corintios 9:2, aunque otros piensen que no soy apóstol, ¿usted escucha eso? ¿El dolor en eso? Aunque otros piensen que no soy un apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy un apóstol del Señor. Gálatas 1:2. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta. Escribo a las iglesias de Galacia. No todos van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo sospecho que los 11 discípulos quizás se adelantaron cuando escogieron a Matías para reemplazar a Judas en Hechos capítulo 1. La razón por la que digo esto es que si tú recuerdas, Jesús en Hechos capítulo 1 le dijo a los discípulos que esperaran hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. En Lucas capítulo 24:49 Jesús dijo, ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió el Padre, pero quédense ahí en la ciudad de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Esto significa aguardar, esperar. Y ese evento ocurrió solamente en Hechos capítulo 2, en Pentecostés. Pero en el capítulo 1, antes de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ellos estaban aguardando, esperando, y mientras están esperando, Pedro tiene la idea, y nunca dice que oró por eso. Esto es Pedro hablando lo que piensa. Pedro dijo su opinión y dijo esto en Hechos capítulo 1, verso 21. Entonces, ahora tendremos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado entre nosotros, el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Buscaban un reemplazo para Judas y la Biblia dice que ellos nominaron y tiraron suertes y escogieron a Matías. Y este Matías nunca se escuchó más de él. Y echar suerte nunca más se usó por los apóstoles, porque desde Pentecostés en adelante sus acciones fueron dirigidas por el Espíritu Santo. Hubo un cambio. Entonces, mi disputa es esta. Si los discípulos realmente hubieran aguardado y esperado en el Espíritu Santo, hay un chance de que Dios los hubiera guiado a esperar a Pablo y le hubiera dado el título y la autoridad del apóstol. La diferencia para Pablo era esta. Colosenses 1:1
Esta carta es de Pablo, escogido no por los apóstoles, sino por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Jesucristo. Y nuestro hermano Timoteo, Gálatas 1:1, él tuvo que presentar su autoridad. Les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni ninguna autoridad humana. Él sabía que iban a decir eso. No fui nombrado por ningún grupo de personas ni ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien lo levantó de los muertos. Primera de Corintios 9:2. Aunque otros piensen que yo no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Y escucha, siempre recuerda esto. Estas cartas enriquecen tu propio estudio bíblico. Solo recuerda que estas cosas que pasaron en la Biblia de la manera que pasó no prueba que fue el plan A de Dios. Recuerda a Salomón. Salomón era un gran rey, pero Salomón no era el plan A de Dios para ser el próximo rey. ¿Por qué? ¿Cómo podría haber sido? Él fue nacido de una relación entre David y Betsabé, la mujer que David tomó en adulterio y mató a su esposo y tuvo un hijo, un segundo hijo, a través de ella, nombrado Salomón. ¿Cómo puede ser el plan A de Dios? Eso seguramente no era el plan A de Dios. Así que cualquiera que habría sido el plan A de Dios, no sabemos, pero no pudo haber incluido a Salomón. Esos son mis pensamientos acerca del apostolado de Pablo. Necesitas hacer tu propia mente con este. Cada vez que leo a Pablo rogando que acepten su autoridad apostólica, me siento triste, porque hubiera podido ser en otra manera. Moviéndonos al verso 2, dice: les escribimos esta carta a los hermanos fieles en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. La palabra para santos es hageos, y esta palabra aplica a todos ustedes. Si tú estás en Cristo, la Biblia nos llama a nosotros colectivamente santos. Significa el más santo, físicamente puro, limpio, moralmente intachable, consagrado a Dios, a los santos en Cristo Jesús. A los santos en Cristo Jesús. McLaren, el comentarista, dice: los santos en Cristo Jesús, con esta unión con Cristo, siendo la condición tanto de pureza como consagración. En otras palabras, su santidad es impartida a nosotros, no es de nosotros, su justicia. Por eso estamos vestidos con la justicia de Cristo, no la nuestra. Y una cosa más en la palabra santos. La palabra santos, plural, es usado 230 veces en la Biblia y siempre está puesta en plural. Santos nunca está puesta en singular. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nunca olvidemos que colectivamente somos santos, justificados como una familia, con un Padre y un Salvador. Todos nosotros, por la santidad de Cristo impartida a nosotros, todos nosotros somos físicamente puros y limpios, moralmente intachables y consagrados a Dios. Antes que vayas a comprar esta camiseta, escucha la lógica de esto plural versus singular. Para usar la palabra santo en singular implica que uno es moralmente intachable, limpio y consagrado. Pero eso habla de uno. Tú estás diciendo: yo soy limpio e intachable ante Dios, soy un santo. Puedo pararme delante de Dios en justicia. Pero ¿qué de los que están a mi lado? Quizás tú dices: yo soy un santo, pero no sé acerca de los otros creyentes que están por allá. Todos somos moralmente limpios, físicamente puros y limpios y consagrados a Dios, no por nuestros logros individuales, sino por la justicia de Cristo que fue impartida a nosotros por la fe. Y entender eso nos mantiene el suelo nivelado en la cruz, porque la verdad es que todos somos santos
sin distinción de otros, porque no es basado en nuestra justicia, sino en la justicia de Dios. Y Pablo dice esto, que Dios el Padre, que Dios nuestro Padre, les dé gracia y paz. Chuck Smith dice que estos son los gemelos de las epístolas. Esas dos palabras se encuentran juntas siempre en ese orden, gracia y paz. Se encuentra 18 veces en el Nuevo Testamento y en los primeros versículos de 17 libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué en ese orden? ¿Por qué gracia y paz? Porque nunca experimentarás la paz de Dios o la paz con Dios hasta que entiendas la gracia de Dios. Primero, debes de vivir bajo la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Efesios 2, 8, 9, claramente vemos que por la gracia hemos sido salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que realmente vemos en Efesios capítulo 2 que hemos sido salvos por gracia, no por obras. Ahí es donde viene la paz. Si piensas que tu salvación está en alguna manera conectada a la forma en que vives, nunca tendrás paz. Porque siempre estarás corriendo esa carrera para tratar de ganar su favor, siempre sabiendo que tú no lo mereces porque echas a perder las cosas. Porque por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay paz en esa carrera. La paz viene cuando sales de esa carrera y dices, he terminado, no es acerca de mí, no es acerca de lo que yo hago por Jesús, es solo acerca de lo que Él ha hecho por mí. Y es el regalo gratis que Él me ha dado. Y por eso servimos con un corazón de gozo, para agradarle, no porque tenemos que ganar su favor. Eso hace una gran diferencia. ¿Y cómo se aplica esta lección hoy a mí? Recuerda por qué no podemos gloriarnos de ser salvos, porque nuestra salvación es un don de Dios. Todo por lo que Jesús hizo por ti. Y no porque algo que tú hiciste o harás o debes hacer. Es como este esquema. Tú puedes saber que solo uno de estos engranajes tiene una fuente de poder. Eso es, de hecho, porque hay engranajes en una máquina para transferir el poder de un engranaje a otro. Pero el engranaje que tiene el poder está transfiriendo esto a los otros engranajes. Y yo creo que en nuestra experiencia de salvación, la fuente de poder está conectada al engranaje de la gracia. Y eso nos lleva a fe y obras. Y entonces por eso es que nunca experimentarás verdadera paz con Dios hasta que entiendas la gracia de Dios. La segunda aplicación, ¿entendiste el hecho de que Colosenses, su suplemento de agua era del deshielo del monte Catmos? Y segundo, que la segunda ciudad de esta región, Hierápolis, venía de las aguas termales que eran muy calientes, y que la última de estas tres ciudades hermanas, la Odisea, recibía la suministración de agua de las aguas termales de Hierápolis, transportado por tuberías 6 millas de distancia, y su agua era tibia y nauseabunda. En Apocalipsis 3, Dios usa estas tres ciudades como objetivo para una lección. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia que está en la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras uno o el otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca.
Lo que es interesante acerca de esto, que esto está escrito a la iglesia. Así que este frío no está hablando acerca de los que no son creyentes, son los creyentes. Y dice, ¿estás tú caliente? ¿Estás frío? ¿O estás tibio? ¿Y no es interesante? Yo creo que es fascinante. Dice, prefiero que estés frío que tibio. Esto lo veo como una progresión. Estás frío, pero te vas calentando hasta que estés caliente. Eso hace sentido. ¿Y cómo puedes hacer sentido de esto? Prefiero que estés frío que en el medio. Hay muchas maneras de interpretar esto, pero te voy a decir una manera que pienso que hace sentido. Es muy difícil entender y comprender la gracia. Sue y yo fuimos a Haití una vez y le preguntamos al misionero qué es lo más difícil para un misionero aquí. Explicar la gracia, dijo. Aquí en Haití nadie recibe nada de gratis. Nadie te da algo para ser agradable a ti. La idea de que Dios te da salvación y perdón de gratis es muy difícil entender ese concepto. Y la verdad es que es difícil para nosotros también. Creer que Él nos ama independientemente de la forma en que actúo. Pero aquí está el problema. Tenemos un tiempo difícil entendiendo la gracia y la realidad de eso, pero la gente que no conoce a Dios no tiene concepto de gracia. Ellos no lo entienden. Todo lo que ellos conocen son obras. Cuando estás en el mundo y quieres ser testigo a alguien acerca de Jesús y al mismo tiempo estás maldiciendo con los demás y estás diciendo bromas sucias y estás quejándote de tu esposa, de tu esposo, te estás quejando de tu jefe, de tu compañía, tú haces todo eso y después ¿crees que vas a poder ser testigo para ellos? ¿Sabes qué están pensando? Esto es lo que están pensando. Porque la gente no entiende más que las obras. Sí, yo te escucho. Me vas a hablar acerca de tu Jesús. Yo vivo una mejor vida que tú. Yo no hablo de mi esposa de la manera en que tú lo haces, en una manera tan negativa. Tú pierdes la credibilidad. Yo creo que si tú piensas en esto, ¿por qué Dios nos lleva aquí? ¿Por qué no solo salvarme e ir a casa? Sue, Ted y yo irnos al mismo tiempo. Eso sería maravilloso. Pero ¿por qué Dios no hace eso? Dios sabe que nosotros preferimos estar allá que aquí. Esa es la realidad. Porque Él nos dejó aquí para hacer la cosa más importante que Él quiere que hagamos, y es compartir a Cristo con otros para que otros puedan venir a Cristo. Porque Él ha orquestado tu vida y la vida de otros. No estás en ese trabajo por accidente. Tú estás en la escuela que tú estás, en el trabajo que estás, en el vecindario que estás, porque Dios cuidadosamente te ha preparado en la vida de esas personas y te ha preparado para que le hables de Jesús. Pero si nuestras acciones no van con nuestras palabras, nuestro testimonio está parado. Pero yo pienso que una interpretación de esto es que Dios está diciendo, si tú estás en el mundo y vas a lucir tibio y ellos van a ver todas esas cosas, yo prefiero que no le digas que eres cristiano, porque estás echando a perder la imagen de un testigo. Si estás caliente, eso es lo que yo quiero, pero si estás frío, tú no vas a ser un testigo. Pero si estás en un estado tibio, dices que eres cristiano y vives como un diablo, prefiero que estés frío que en el medio de los dos lugares. Hay muchas maneras de interpretar. Es difícil cuando tú piensas en la progresión, porque Él no quiere que estés en el medio, cuando tibio parece mejor que frío, porque en ese escenario se mete en el medio. ¿Sabes que ha sido dicho que cuando Jesús resucitó y ascendió y fue al cielo, esto no es verdad, es solo una historia? Fue al cielo y está en el cielo y mira por un hoyo en las nubes y los ángeles miran abajo a Jerusalén
y están diciendo, Jesús, ¿cuál es tu plan para ganar al mundo? Para Cristo, ¿cuál es tu plan? Y Jesús apunta a esos y dice, esos 11 discípulos. Y los ángeles dijeron, ¿cuál es tu plan B? Porque ellos no eran, como yo no soy, el tenedor más afilado en el paquete. ¿Entendiste eso? Vamos a seguir. Tú sabes que lo mismo es verdad para nosotros. Nosotros somos su plan A, no hay plan B. Somos nosotros. Somos los que Él dejó aquí y Él nos llamó a ser testigos a nuestros vecinos, amigos y familia, pero esa vida, aunque nosotros vamos a cometer errores, pero tiene que haber una diferencia entre nuestras vidas y la vida de ellos y lo que ven. Te digo una historia más. Cuando Sue y yo éramos consejeros de jóvenes, le mostramos una película a los jóvenes y era muy impactante. Y habían 2 chicas de secundaria que fueron criadas en la iglesia y una estaba en fuego por Dios y la otra indiferente completamente. Así que ellas empezaron a juntarse más y una le preguntaba si quiere recibir a Cristo y decía que no. Yo no creo en eso. Siguieron juntas y eventualmente ella siguió tratando de ser testigo a ella y ahora no está tratando. Un día esas 2 chicas en la secundaria venían en un carro manejando por la carretera y de la nada la chica que no estaba salva le dijo, para el carro, quiero orar para recibir a Cristo. Y ella dijo, ¿qué? Todos estos meses que he estado tratando de ser testigo a ti y ahora de la nada quieres recibir a Cristo. Y ella dijo, yo he estado esperando toda mi vida para encontrar a un cristiano como lo dice la Biblia y tú eres esa. Recibir a Cristo. Nosotros no sabemos el impacto. Quizás tú eres un hombre de negocio o un supervisor. No sabes que la gente que no conoce a Dios va a tratar de presionarte para ver de qué estás hecho en lo que se relaciona a tu fe. Está siendo probado todo el tiempo. Yo no soy una persona así, pero hay personas que van a hacer eso para ver cómo tú lidias con la situación cuando tus botones son apretados. ¿Eso te va a dar una credibilidad como testigo o no? Obtenemos la gracia y entendemos la gracia, pero todo lo que ellos saben es obras. Si tu testimonio no está alineado con tus palabras, tu mensaje no es creíble. ¿Tenemos que ser perfectos? No, pero no podemos vivir como personas que vive fuera de Cristo, o nuestra credibilidad se va. Moffat dijo, quien está cerca de Cristo está cerca del fuego. La manera de mantener ese brillo espiritual es viviendo cerca de Cristo. Vamos a cerrar en oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de decirle a otros acerca de Jesús. Compartir a Cristo con alguien es como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar unos pedazos de pan. Es lo que es porque encontramos nuestra sustancia en la dependencia total en Jesús. Tú eres la fuente de nuestro gozo, nuestro perdón. Como cantamos, la vergüenza, tú nos las has quitado y estamos tan agradecidos. Y hay tantas personas que necesitan lo mismo, que has puesto alrededor de nuestras vidas. Y oro, Padre, para que tú nos ayudes a recordar eso, que nuestro testimonio es tan importante para el mundo que solo entiende obras para ganar credibilidad. Escucha, si estás aquí en esta mañana y nunca has aceptado a Cristo, o estás escuchando en el radio, en la internet, si te gustaría orar para recibir a Cristo, Él te ama tanto. Si te gustaría hacer eso, solo ora ahora, en silencio en tu corazón. Dios puede oírte. Padre, admito que he pecado y te pido que me perdones. Y creo que Jesús vivió, murió y 3 días después se levantó y está en la diestra de Dios Padre. Y yo quiero poner mi vida debajo de la autoridad de Dios. Y mis pecados sean perdonados. Quiero vivir en ese amor y en esa relación.
Gracias, Jesús, por amarme tanto que moriste por mí. Ahora, Señor, ayúdanos a todos nosotros a vivir vidas que te honren, vidas que reflejen la belleza y la vida cambiada que debería acompañar un nuevo creyente en Cristo. Te amamos, Señor, te alabamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén.